Tengo en mis manos mi nuevo libro que se llama Organon de la Homeopatía. Es un libro que habla específicamente sobre cómo aplicar la homeopatía para manejo de plagas y enfermedades en los cultivos. Aclara principalmente cuál es la diferencia entre un enfoque antropocéntrico y un enfoque holístico. Porque normalmente los productores ecológicos, cuando aparece alguna plaga o una enfermedad, buscan remedios orgánicos, pero en fin, remedios contra esta plaga o contra esta enfermedad. Entendiendo que cada plaga y cada enfermedad es en realidad una sintomatología que emite el olón, quiere decir la unidad de los organismos que viven en una comunidad. Y de esta manera el olón expresa cómo deberían eliminarse o proporciona instrumentos para que se eliminen lo que el olón considera como desequilibrios. Por ejemplo, cuando tenemos un ataque de nemátodos, estos aparecen normalmente como consecuencia de toxicidad de metales pesados. Los nemátodos quelan, producen sustancias queladoras y inutilizan los metales pesados. Y en consecuencia también pueden dañar a las plantas. Si eliminamos de primera cuenta los nemátodos, y entonces no va a haber ni siquiera ellos para que puedan quelar e inutilizar los metales pesados. Los metales pesados serán absorbidos por las plantas y por quienes las comen, y en otro caso pueden afectar la capacidad de absorción de los macro y micronutrientes por las plantas que estamos produciendo. Entonces la solución sería a través de las sustancias homeopáticas o remedios homeopáticos, quelar primero los metales pesados del suelo y de las plantas, y en consecuencia va a disminuir la cantidad de los nemátodos. Quiere decir, aplicar un nematicida homeopático haría solamente una peligrosa supresión en el olor. Pero si disminuimos los metales pesados en el suelo, entonces a consecuencia van a desaparecer o disminuirse los nemátodos y las plantas empiezan a absorber correctamente los nutrientes, macro y micronutrientes, y el olón empieza a pasar a la fase de la revitalización. Algo similar sucede con los caracoles. En mi última visita a Italia vi un olivar que estaba infestado de caracoles. Era la época de seca y los caracoles estaban sellados sobre los troncos de los olivos. Y uno se preguntaba, ¿qué busca esta cantidad de caracoles en un olivar? Siendo que el olivo es una planta xerófita, es una planta que requiere muy poca agua y el caracol requiere un ambiente bastante húmedo. Bueno, resulta que estos caracoles vinieron al olón del olivo para disminuir la toxicidad de los metales pesados, pero a la vez en su paso dejan un camino salivado y este contiene semioquímicos que atraen a Bactrocera oleae, otra importante plaga de los olivos. En este caso es una causalidad triple, quiere decir, los caracoles fueron atraídos por la toxicidad de elementos pesados que fueron traídos al olivar con excrementos de vacas alimentadas por alimento industrial. Una vez que se esparció este excremento en el olivar, también se fijaron los elementos pesados, el olón envió a los caracoles y los caracoles atrajeron por medio de semioquímicos a la Bactrocera oleae.
Si yo descubro un olivar donde voy a tener problemas de Bactocera oleae, sería un gran error irse directamente contra ella, sino tengo que buscar el origen del problema. Y en este caso, el origen del problema está en los excrementos animales que contenían trazas de elementos pesados que atrajeron caracoles y los caracoles atrajeron Bactocera oleae. Y a la vez, la Bactocera oleae puede atraer otros insectos que coadyuvan a ella el ataque al olivo, pero también atrae, en caso ideal, algunos parasitoides, insectos que detectan estos semioquímicos, esta comunicación entre caracoles, Bactocera y el olivo, y se sienten atraídos para parasitar a los diferentes organismos que están presentes en el olor. Cuando el olor no está en equilibrio, cuando el agricultor, ya sea holomepático, ya sea agromepático, se concentra solamente en el síntoma final y no toma en cuenta totalidad de los síntomas, como lo señala muy correctamente Samuel Hahnemann en su órgano, entonces va a causar una supresión, quiere decir, va a disminuir la cantidad de Bactocera oleae, quizás va a disminuir la cantidad de caracoles, aplicando, por ejemplo, Helix tosta o aplicando nosode de Bactocera oleae, pero no va a conseguir un equilibrio final. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta la totalidad de los síntomas. Y si no se toma en cuenta la totalidad de los síntomas, y entonces la plaga desaparece temporalmente, pero regresa con mucho mayor vehemencia y mucho mayor ferocidad, produciendo una serie de sintomatologías secundarias, agravaciones y problemas adicionales. Las plantas, los insectos, los animales y el humano mismo forman parte de un complejo sistema de similaridades metabólicas. Quiere decir que algunas hormonas en el ser humano también existen en las plantas y también existen en los insectos, en los artrópodos, en las arañas, en los himenópteros, en las diferentes familias del reino animal. Correcta configuración de esos sistemas posibilita buena vitalidad en los cultivos. El libro de Organon de Holomepatía contiene una parte muy importante que son las tablas metabólicas. Son unas tablas muy interesantes, quiere decir, aquí arriba vamos a tener un cultivo objetivo, por ejemplo, en este caso el olivo o el vino o hortalizas o el arroz o el trigo o cualquier cultivo de importancia económica. Y vamos a encontrar que tiene abajo de ese nombre, de ese cultivo, tiene una lista de plantas que están ordenadas bajo el principio de similaridad metabólica. Cada una de esas plantas está especializada, tiene predominancia de su actividad sobre ciertos patógenos. Algunas plantas son más importantes para luchar con los hongos, otras son muy habilidosas para limitar la acción de las bacterias, otras se especializan en las bacterias gram negativas o gram positivas, otras son muy buenas para pelear con los insectos o repelerlos o atraer a algunos insectos benéficos, y cada una de ellas tiene, digamos, una especialidad. Esta tabla de similitud metabólica no solamente nos indica cuál es el grado de similitud, cuántos metabolitos comparte cada planta con la planta objetivo, independientemente de la taxonomía, preferentemente si pertenecen a dos familias taxonómicas diferentes, vamos a tener mayor posibilidad de impacto terapéutico. Pero también nos dice cuál es la función predominante de cada una de estas plantas, cuál es
su ramo de acción predominante. Estas dos características nos dan la posibilidad de escoger, repertorizar de manera correcta la planta que tiene gran similitud con la planta objetivo y además también tiene una acción predominante sobre el ramo que pretendemos impactar. De hecho, algo similar sucede con los nutrientes, con los micro y macronutrientes. Los micro y macronutrientes se despliegan en una compleja red de relaciones. Por ejemplo, si subimos demasiado la cantidad de nitrógeno, disminuye potasio y fósforo. Si subimos fósforo, disminuye la cantidad de nitrógeno y de potasio. Y así adelante sucede con los macronutrientes y también con los elementos de traza. Podemos ver una estructura bastante compleja entre los micro y macronutrientes, cómo se conforman, cómo se influyen entre sí y cómo podemos aprovechar esto en las aplicaciones holohomeopáticas. La aplicación de la holohomeopatía es un método bastante económico. Se puede aplicar incluso en pequeños cultivos, cultivos medianos, cultivos grandes. Hay cultivos donde aplicamos la homeopatía por medio de drones o aviones. Hacemos análisis satelital de los olones. Detectamos de diferentes maneras los grados de vitalidad para ayudarnos a repertorizar mejor. Este libro, en 270 páginas, explica con detalle de lujos de cómo pueden aplicar el método holohomeopático en su cultivo, cómo pueden manejar plagas y enfermedades sin importar qué tan severas o qué tan exóticas o qué tan difíciles de quitar son, a pequeña, mediana y gran escala. Se puede aplicar en cualquier tipo de cultivo, se puede aplicar en hortalizas, en frutales, en gramíneas, se puede aplicar prácticamente en cualquier tipo de plantación, incluso en plantaciones ornamentales.